empezando por sanar nuestras propias familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera hablar sobre la familia en la posmodernidad. Digan eso conmigo. La familia en la posmodernidad. Y le voy a hablar de una conspiración contra la familia que Dios creó. Una conspiración que viene del mismo Satanás. Yo quisiera comenzar diciendo que hoy día, en el siglo XXI, estamos asistiendo a un gran cambio. Mucha gente no se da cuenta que la historia ha dado un salto y que en el siglo XXI hemos entrado a una nueva era y que lamentablemente es una era de retroceso, porque las eras pasadas, la modernidad fue progreso, pero la posmodernidad es una era de retroceso. Estamos en la posmodernidad y aunque la mayoría de la gente no se da cuenta, el mundo ha cambiado y nos está vendiendo una nueva religión en este tiempo. Les informo que el mundo moderno pasó y que asistimos a la posmodernidad. Díganme eso conmigo. El mundo moderno pasó y asistimos al mundo de la posmodernidad. Es importante que uno sepa esto, tan importante como uno saber la fecha y saber que ya no estamos en el 2021, sino terminando el 2022. De esa misma manera tenemos que saber que estamos en presencia de una nueva era, que es la era de la posmodernidad. Les cuento la historia. Dice la Biblia, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendita sea su palabra. La posmodernidad es una nueva etapa del mundo. Hoy día el mundo es posmoderno. En los tiempos de Pablo, Pedro, los apóstoles, es el mundo greco-romano. Era otro mundo. Vino el mundo medieval, otro mundo. Vino el mundo moderno que estamos dejando. Ese es otro mundo. Ahora asistimos a la posmodernidad. Lo que tienen en común todas estas culturas es que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Son diferentes, pero coinciden en oponerse al Evangelio de Jesucristo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. La era moderna. Hablamos de la era moderna y no reconocemos el papel que tuvo la reforma protestante en la modernidad. Yo quiero decirle que la era moderna coincide con la reforma protestante. O sea, la reforma protestante es uno de los incitadores de la modernidad, especialmente lo que se llamó las reformas radicales, puritanos, menonitas, metodistas, el avivamiento inglés que transformó Inglaterra y las grandes naciones protestantes y que tuvo en la historia un impacto más grande que la Revolución Francesa. Cuando hacemos estudio de la historia, en la escuela se nos enseña de la Revolución Francesa, pero no se nos enseña del avivamiento inglés. Yo quiero decirle que el avivamiento inglés cambió a Inglaterra y impactó a las grandes naciones protestantes y dio lugar a esto que llamamos la modernidad.
Todo este avance tecnológico, científico, se dio principalmente en los sitios donde hubo avivamiento cristiano y por influencia de esa palabra que fue predicada. Por eso los países protestantes se fueron a la cabeza del desarrollo. Cuando usted mira el mundo de hoy, usted se da cuenta que en los países donde se llevó la Biblia, los países protestantes en todo el mundo son los países de mejores niveles de vida, de más desarrollo, de más avance en todos los sentidos. Esa es la democracia. Fue el impacto del Evangelio sobre la sociedad. Se construyeron lo que se llama democracias parlamentarias. Todo el norte de Europa, por influencia de la predicación de la palabra, surgió la democracia parlamentaria, las sociedades de bienestar social. Los cristianos en la sociedad comenzaron a luchar por la salud, por la educación, por los presos, por las personas que pasaban necesidad. Y así aparecieron sociedades de bienestar que lograron acabar con el analfabetismo. O sea, los países protestantes acabaron con el analfabetismo, con la desnutrición, con las epidemias, y crearon un sistema de salud, especialmente en Europa, en el norte de Europa, con salud y educación para toda la población. Si usted se mueve por los países protestantes de Europa, usted descubre que la situación de bienestar general de toda la sociedad es inimaginable para nosotros en América Latina. A usted se le enferma un familiar y usted va al hospital ahí a pasar lucha, a reclamar quién me ayuda con todo esto. Bueno, en los países protestantes del norte de Europa, usted se enferma y el sistema de salud le resuelve todos sus problemas. Y usted quiere que sus hijos estudien, hay educación hasta donde sus hijos quieran estudiar. Eso es fruto de los grandes avivamientos cristianos. Y todo eso se hizo sobre la familia nuclear, papá y mamá criando a sus propios hijos. ¿Cuántos dicen amén? La modernidad entonces fue un resultado de la predicación del Evangelio en las grandes naciones protestantes, porque fue un evangelio integral. Muchas veces predicamos un evangelio que es como para estar escondido en la iglesia, que no nos interesa lo que está pasando en la comunidad. Bueno, ese evangelio no impacta a la sociedad. Si fuera evangélico como son muchos evangélicos hoy, el mundo no hubiera avanzado tanto. Pero si fuera evangélico que dijeron, hay que ir a la cárcel a ayudar a la gente en la cárcel. Hay que ir a luchar por los negros que están traficándolos como esclavos. Hay que ir a los drogadictos, hay que ir a los necesitados. Hay que ir a llevar el bien común a toda la sociedad. Y eso lo hicieron con un espíritu cristiano de amor al prójimo. Nosotros los cristianos de hoy tenemos que aprender ese modelo, que es el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así se estableció la modernidad. Y esto es muy importante decirlo porque cuando vamos a la escuela, a la universidad, y cuando escriben los intelectuales en este tiempo, ellos van a sugerir como que la modernidad viene con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, por aquí, por allá. Miren, fueron los grandes países protestantes, los menonitas, los puritanos, los metodistas, en todos los sitios donde hubo avivamiento, luego hubo un florecimiento social en todos los sentidos, porque el Evangelio es realmente la sal de la tierra y la luz de este mundo. Bendito sea su nombre. Pero estamos en la época posmoderna. Los hippies dispararon la posmodernidad. En los años 60 y 70
aparecieron los hippies. Yo no sé cuántos de ustedes estaban vivos en 1960. Levante la mano. 1960. ¿Cómo? ¿Cuántos estaban vivos en el 60? Ah, pues que aquí había unos pocos viejeros. Bueno, a veces uno no se da cuenta que están pasando los años. Porque yo me fui a estudiar psiquiatría en 1970. Algunos de ustedes no habían nacido. Y salí a estudiar psiquiatría. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Europa, por donde quiera uno se encontraba con hippies. Miren, hippies eran personas que andaban con esos pantalones blue jean. Antes la gente seria no se ponía un blue jean. Los hippies aparecieron protestando contra la cultura con sus blue jean, con su ropa sucia, el único pantalón que tenían, y por eso se rompían. Ustedes ven que los muchachos van a la tienda y se compran unos pantalones rojos. Pero ellos no saben de dónde viene eso. Eso viene de los hippies. Por los hippies, nosotros estamos aquí en esta reunión sin una corbata puesta, porque antes de los hippies, para ir a una reunión, todo el mundo tenía que estar con sus corbaticas. Los hippies enfrentaron todo eso. Por esa fue la parte inocente de los hippies. Los hippies vinieron con otra consigna que marcaron Occidente y crearon la nueva cultura de la posmodernidad. Amor libre, decían los hippies. Sexo con quien me dé la gana. Sexo con hombres, sexo con mujeres, con niños o con viejas, en grupos o individuales. Sexo con quien me dé la gana. 2 millones de adolescentes y jóvenes se fueron de su casa a vivir en las calles, a vivir en comunas, en toda esta revolución que fue el movimiento hippie. Marihuana, LSD, búsqueda de religiones raras, esoterismo. Eso fue el movimiento hippie en los años 60 y en los años 70. Luego viene el pensamiento postmoderno. Autores intelectuales que recogen ese pensamiento de los hippies y lo convierten en ideología postmoderna. Es una ideología relativista, en lugar de principio firme, relativismo, hedonismo, énfasis en la satisfacción de mis pasiones y no en principios, subjetivismo, esoterismo, búsqueda de religiones raras y nuevos arreglos familiares como estamos viviendo hoy. Esa es la posmodernidad. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy, que de repente nos han cambiado el menú, de repente nos han cambiado las reglas. Y a veces algunos se preguntan de dónde viene esto. Esto es la era postmoderna. De ahí viene que en 1969 los homosexuales tuvieron una brillante idea y fue de formar el Frente de Liberación Homosexual. Es un grupo político para defender el derecho de los homosexuales. Se reunieron y trazaron las reglas y comenzaron a luchar políticamente por los homosexuales. En el 1970, los homosexuales lograron una alianza con el movimiento feminista, que hasta ese momento era un movimiento legítimo de reivindicación de la mujer, un movimiento que había reclamado el derecho al voto para la mujer, el derecho de la mujer a ir a la universidad, el derecho a igualdad ante la ley para la mujer,
reclamaciones, y escuchen esto que les voy a decir, que comenzó entre mujeres de la iglesia evangélica. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo? El movimiento feminista, en su expresión legítima, comenzó en la iglesia evangélica. Porque en Estados Unidos hubo mujeres pastoras y predicadoras antes de que tuvieran derecho al voto. Y cuando llegaban las elecciones, la pastora no podía votar porque era mujer. Algunas de esas mujeres hicieron la primera reunión. O sea, el movimiento feminista reconoce que ahí comenzó el movimiento. Algunas mujeres se reunieron en una iglesia evangélica y reclamaron derecho al voto, derecho a las mujeres a ir a la universidad. Pero en el 70 el feminismo cambió de rumbo. Se alió con el movimiento homosexual y de ahí viene el feminismo radical que estamos conociendo hoy. También se asociaron al movimiento de los derechos civiles con una coyuntura política. El movimiento de los derechos civiles, que era un movimiento legítimo a favor del derecho de los negros en Estados Unidos contra el crimen racial, pero a partir de ahí formaron una alianza política a favor del movimiento homosexual. Y fue así como se logró en 1923 que la Asociación Americana de Psiquiatría desclasificara la homosexualidad y la eliminara de la lista de trastornos. Alguna gente supone que esa decisión se tomó por un descubrimiento científico. No hubo ningún descubrimiento científico. Yo lo describo bien en el libro, Respuestas médicas a la homosexualidad. Fue que estos grupos feministas, homosexuales y líderes de los derechos civiles se metieron en las reuniones de los psiquiatras a hacer piquetes en el 70, en el 71, en el 72. Convirtieron en un caos los congresos de psiquiatría. Y en el 1923 entonces apareció un espacio que algunos psiquiatras se condolieron de la situación y pensaron, al fin y al cabo todo el mundo se interesa tanto, y desclasificaron, sacaron la homosexualidad de la lista de trastornos. Pero, repito, no fue un descubrimiento científico, sino la agitación política a partir del Frente de Liberación Homosexual. En ese mismo año se aprobó en Estados Unidos el derecho a decidir, que la madre tiene derecho sobre el niño que se desarrolla en su vientre, una tragedia. Y cuando escucho en estos días en la prensa americana hablando del derecho de la mujer, uno piensa que es algo legítimo, pero es el derecho a matar a la criatura que está en su vientre. Eso comenzó en 1973. Y fíjense cómo se va construyendo la ideología postmoderna. En el 95, Naciones Unidas convoca un congreso de mujeres, y escúchenme bien en este punto. Y ahí entonces el movimiento feminista que se estaba gestando en su nueva versión logró llevar representación de todos los países a ese congreso en Naciones Unidas. Nosotros en las iglesias estábamos orando y haciendo las cosas, ¿verdad?, propias de la iglesia, pero ni nos dimos cuenta que se celebraba ese congreso. Además, hay que decirlo, en el pasado cometimos el error de decir que los cristianos no se meten en lo que pasa en la sociedad, que a nosotros no nos interesa lo que pasa allá afuera. Bueno, allá afuera fue ese congreso de Beijing, y ahí Naciones Unidas se comprometió con la ideología de género. Alguna gente se pone a especular, se inventa teorías de conspiración. No, eso fue público. Naciones Unidas se comprometió con ideología de género desde 1995. Y nosotros no estuvimos ahí porque no nos interesaban esos espacios. Y por eso ellos tomaron
todo ese espacio y comenzaron desde entonces, desde Naciones Unidas, una guerra contra la familia. Ese es el siglo que estamos viviendo hoy. Lo importante es decir que todo esto ha significado un retroceso para Occidente. Los jóvenes no pueden engañarse con la falsa idea de que esto es lo nuevo, lo avanzado, el progreso. Estamos asistiendo al retroceso en la política mundial. Y quiero darle algunos indicadores claros de este retroceso, especialmente en Estados Unidos, que es la gran Babilonia de nuestro tiempo. En el 1983 aparece la epidemia del SIDA, ¿lo recuerdan, verdad? Pero fíjense que aparece en el 83, justo después de los hippies. Es obvio que después que se lanza la consigna sexo con quien me dé la gana, aparezca la epidemia del SIDA, porque tiene relación una cosa con la otra. Pero además, en los años 80, Estados Unidos fue sacudido por los criminales en serie. ¿Recuerdan eso, verdad? Criminales en serie. Después del año 2000, por un fenómeno que no se ha explicado bien, ya no hay tantos criminales en serie, ahora son asesinatos masivos. Lo están viendo todos los días en la prensa, ¿verdad? Pero todo eso viene por la destrucción de la familia. O sea, eso que hicieron los hippies y que dio lugar a la posmodernidad, eso está influyendo en esta violencia que sacude a los Estados Unidos hoy. Un dato médico que no sale en la prensa es de jóvenes masivamente intoxicados por drogas en los Estados Unidos. Es una epidemia que tiene alarmada a la sociedad médica por la gran cantidad de jóvenes que están muriendo intoxicados por exceso de drogas en clínicas y hospitales. Y todo eso tiene que ver con la posmodernidad que trajeron los hippies, porque Estados Unidos ha ido cayendo en la trampa y ya uno va a algunos estados en Estados Unidos y ahí como si fuera una farmacia, ahí te venden tu marihuana. O sea, ya la marihuana se está legalizando en todo Estados Unidos y en esta misma medida jóvenes están muriendo intoxicados por drogas. El Centro de Control de Enfermedades informa que hay una epidemia de enfermedades venéreas. ¿Casualidad? No, eso viene también de los hippies. 1 de cada 3 americanos tiene una enfermedad venérea. ¿Qué le parece? De cada 3 adultos en Estados Unidos, 1 tiene una enfermedad venérea. Además, se ha producido una polarización política que va a acabar con los Estados Unidos. No se deben enganchar de esta lucha entre demócratas y republicanos. Se han ido a 2 extremos, cada cual con sus propias mañas, y que van a terminar acabando con el sistema político de los Estados Unidos. Y finalmente, para dar un dato importante, en Estados Unidos, desde el año 2017, se está describiendo una reducción de las esperanzas de vida. Eso significa que se viven menos años. Y la esperanza de vida es un indicador de la suerte general del país. Cuando en un país desciende la esperanza de vida, es que las condiciones generales se están deteriorando. Y eso pasa en Estados Unidos desde el año 2017. Yo quisiera concluir mencionando 7 estudios sociales que confirman la importancia de la familia. A ustedes que son promotores de la familia, les quiero dar 7 estudios científicos, académicos, hechos por universidades y organismos competentes,
que muestran la importancia de la familia. Número 1, sexo prematuro perjudica a los estudiantes. Llegó un momento en que todo el mundo está auspiciando sexualidad precoz. Aquí hubo incluso un momento cuando una entidad que trabaja familia puso un anuncio público diciendo que los adolescentes tenían derecho al sexo. Y cuando vino la respuesta, ellos lograron manejar la información pública para sugerir como que nosotros éramos muy retrógrados, pero en realidad estamos promoviendo la sexualidad de los adolescentes. Eso viene de una época en que se llegó a pensar que la continencia sexual podía incluso ser dañina. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, pero cuando yo era un muchacho, yo recuerdo un amigo médico que me dijo un día, que mira, los hombres tienen que de vez en cuando resolver, porque uno tiene un queso por ahí, los hombres tienen un queso por ahí, que si uno no resuelve, le sigue para arriba, y si te llega al cerebro, te vuelve loco. Eso me lo dijo un estudiante de medicina cuando yo estaba recién convertido, y le digo, yo voy a ser fiel a la palabra de Dios. Ese momento yo no tenía argumento, porque yo voy a ser fiel a la palabra de Dios. Ahora miren lo que se está viendo. Cuando los muchachos y muchachas comienzan su sexualidad demasiado temprano, el desenlace es peor para ellos. Logran menos grados académicos, tienen más problemas de depresión, tienen más problemas de aborto, tienen más problemas de veneria, tienen más problemas de violencia personal, se desarrollan menos en la vida. O sea, ya hoy día se nos está diciendo que lo que dice la palabra de Dios es lo mejor para los adolescentes, esperar hasta el matrimonio. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, en esto la posmodernidad se equivocó. En segundo lugar, el Congreso de los Estados Unidos, que hace estudios frecuentes sobre la sociedad, en un estudio de hace algunos años descubrieron que el sitio más seguro para los hijos es cuando se crían con papá y mamá. ¿Qué les parece? Ellos compararon eso con los hijos que se crían con padres que viven en concubinato, en un matrimonio informal, con padres que viven divorciados, con padres, madres solteros. Y el sitio donde los hijos reciben menos violencia es cuando se crían con papá y con mamá. No es natural eso. ¿Quién va a cuidar mejor a mis hijos que yo mismo? Entonces eso apunta también a favor del matrimonio. En tercer lugar, numerosos estudios sociales confirman que hombres y mujeres casados, cuando están casados formalmente, sufren menos violencia. Oigan bien, las mujeres sufren más violencia cuando tienen matrimonios informales que cuando tienen matrimonios formales. O sea, las mujeres que matan, la mayoría, son en matrimonios informales, en uniones temporales. Las estadísticas dicen que cuando una mujer se casa con todas las reglas, sufre menos violencia. ¿Cuánto deseamos? Pero oigan también, en la calle, lo que sufren más violencia son los hombres. Estos estudios muestran que cuando a uno se le pega un tiro en la calle, es más fácil que se le pegue a un soltero que a uno casado. No sabemos por qué, hay que buscarle la explicación.
Pero a los casados se les pega menos la bala que anda por ahí por la calle. Bueno, yo lo que sé es que cuando yo salgo de mi casa, Fiordalisa siempre sabe dónde yo estoy. Y si yo no parezco, Fiordalisa moviliza todas mis redes sociales. Duque no llegó. Hay gente que se muere y le encuentran cuando está hiriendo ahí ya. O sea, tener una mujer a mi lado a la que yo me debo de alguna manera me da más seguridad en la vida. Denme un aplauso a la vida, un aplauso a la vida. Hombres y mujeres casados sufren menos violencia. Número 4. Hombres y mujeres casados producen y acumulan más riqueza que los solteros. Eso está medido en Estados Unidos, incluso se midió en Rusia durante la Revolución Soviética. Los casados son más productivos. Eso hay que buscarle la explicación, porque eso es un dato estadístico. Pero parece que cuando tú tienes hijos, como que eso te moviliza a sacar de abajo para resolver y buscar. Y entonces los casados, hombres o mujeres, no solo producen más, sino que son más ricos. O sea, les va mejor económicamente a los casados que a los solteros. ¿Cuánto alaban a Dios? Y número 5, oigan este dato de un estudio que hace una universidad, un grupo de economistas. Hombres y mujeres casados mueven el comercio comprando para los hijos ropa, juguetes, comida, útiles escolares, paseos. Este estudio dice que la economía se mueve por los casados, los solteros no mueven tanto la economía, que a los comerciantes les conviene que haya matrimonio, le va mejor a los comerciantes. La economía de un país avanza cuando estamos en el matrimonio. O sea, son los casados que salen a buscar cosas y terminan moviendo toda la economía. Entonces el plan de Dios salió bien. Dios lo hizo bien desde el principio. Número 6, escuchen este otro dato que surge de muchos estudios. Los hijos criados por papá y mamá. O sea, cuando un hijo tiene la suerte de que se cría con su papá y su mamá biológicos, logran más grados académicos que los que no se crían con papá y mamá. Tienen, dice menor, pero es mejor salud, un error ortográfico, tienen mejor salud. O sea, los hijos que se crían con papá y mamá se enferman menos que los que se crían dando vuelta de casa en casa. Los hijos que se crían con papá y mamá salen de la pobreza. Oigan ese dato. Miren, los estudios económicos indican que cuando un hombre y una mujer pobre siguen juntos, al final salen de la pobreza. ¿Qué les parece? Al final salen de la pobreza. Todo lo contrario, cuando una pareja se divorcia, los hijos muchas veces terminan en la pobreza. De modo que el matrimonio mejora la situación económica. Y los hijos que se crían con papá y mamá, cuando se casan, tienen mejores matrimonios. Y finalmente, numerosos estudios confirman que la familia nuclear, papá y mamá criando a sus hijos, es la base del desarrollo. Y podemos afirmar por eso que si un país logra que la mayoría de sus familias estén organizadas con papá y mamá criando a los hijos, ese país se desarrolla. ¿Me están entendiendo en ese punto? Si nosotros logramos que la mayoría de las familias en República Dominicana se organicen, el país se desarrolla. Es independientemente del país que gane, porque vamos a producir mejores ciudadanos para tener un mejor país.
De modo que la familia nuclear entonces es la base del desarrollo. En resumen, si queremos un mejor país, tenemos que volver al proyecto de Dios, el padre y la madre criando a sus propios hijos. Que Dios les bendiga.